Entre los restos de un Boeing estrellado en las montañas nevadas, un padre soltero, un rescatista encuentra a una joven herida e inconsciente. El único sobreviviente. Ninguno de los dos sabe cuán completamente cambiará su vida. Quédense hasta el final. Porque a veces el milagro que necesitas es el que estás destinado a salvar. La radio crepitó en la camioneta de Jake Carter mientras conducía por el sinuoso camino de montaña. La nieve caía en gruesos copos contra su parabrisas. Todo el personal de rescate disponible se presenta en Black Ridge Pass. Confirmado. Boeing 737 caído. Se esperan múltiples víctimas. Los nudillos de Jake se blanquearon en el volante. A los 38 años, había pasado 15 años como trabajador de mantenimiento forestal y rescatista voluntario en el pequeño pueblo montañoso de Pinehurst. Pero los desastres de aviación eran afortunadamente raros. Giró la camioneta mentalmente, ya repasando los protocolos de emergencia. «Papá, ¿qué pasa?». La vocecita de Ben llegó desde el asiento trasero. Jake captó la mirada preocupada de su hijo en el espejo retrovisor. A los 8 años, Ben ya estaba demasiado familiarizado con la tragedia. «Necesito ayudar a alguien. Gente, amigo, te voy a dejar en casa de la señora Miller». «De acuerdo». El chico asintió solemnemente. Desde que perdió a su madre hace 4 años en el accidente de carretera helado que aún atormentaba los sueños de Jake, Ben se había vuelto callado y retraído. El tipo de niño que observaba en lugar de participar. El tipo de niño en el que otros niños percibían debilidad y explotaban. Después de dejar a Ben, Jake empujó la vieja camioneta tan rápido como se atrevió por la carretera de montaña. Las luces de emergencia de otros vehículos ya eran visibles cerca de la cresta donde se había estrellado el avión. La escena era un caos. Fragmentos de fuselaje blanco y azul se dispersaban por el paisaje nevado como cáscaras de huevo rotas. Los rescatistas se movían en una coreografía sombría. Carter toma el perímetro este. El sheriff Donahue llamó. «Busquen supervivientes», pero la frase inacabada flotaba en el aire gélido. «Pero no esperen encontrar ninguno». Jake caminó con dificultad por la nieve hasta las rodillas. El escáner térmico especializado en sus manos barría metódicamente. El frío atravesaba sus capas, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Hora tras hora, todos los equipos reportaban lo mismo. Cadáveres no supervivientes. Al anochecer, se acercaron y la búsqueda estaba a punto de ser suspendida hasta la mañana. El escáner de Jake detectó una leve señal de calor bajo una sección del ala medio enterrada en la nieve. Cavó frenéticamente con su mano enguantada, retirando hielo y escombros hasta que descubrió una mano pálida, luego un brazo, luego el rostro de una mujer joven. Era un fantasmal cabello oscuro y blanco enmarañado con sangre, pero una pequeña nube de aliento escapó de sus labios azules. Imposiblemente estaba viva. «Encontré a una superviviente», gritó Jake por la radio con la voz quebrada. «Cuadro este sección F. Está viva». Le quitó la nieve del cuerpo, notando con profesional indiferencia el ángulo incómodo de su pierna izquierda y el corte en la frente. Mientras la envolvía en mantas térmicas, sus párpados se abrieron momentáneamente. Sus ojos color avellana, desorientados, se encontraron con los suyos, llenos de terror y confusión, antes de volver a cerrarse. Cerca de su mano había una pequeña placa con el nombre, de las que llevaban los auxiliares de vuelo. Parcialmente aplastada, pero aún legible. «Anguila», dijo el doctor Moore 3 días después, al revisar los historiales en el centro médico improvisado del salón comunitario de Pinehurst. El pueblo era demasiado pequeño para un hospital adecuado y la tormenta invernal había imposibilitado el traslado aéreo de pacientes a la ciudad. Tenía una conmoción cerebral grave, un fémur roto, hipotermia y amnesia inducida por trauma. Sin embargo, sus signos vitales se estaban estabilizando. Jake se quedó de pie a los pies de la cama de la mujer, observándola respirar. La había visitado cada día, atraído por algo que no podía identificar. «Preocupación profesional», se dijo.
Después de todo, la había encontrado. ¿Alguna identificación? Preguntó. Esa es la parte extraña, dijo el sheriff Donahue uniéndose a ellos. La aerolínea no tiene registro de una L en su tripulación. El manifiesto de pasajeros tampoco coincide con ella. Según todos los registros oficiales, ella no estaba en ese avión. Jake frunció el ceño. Eso es imposible. La encontré entre los restos. No digo que no lo hayas hecho. La voz del sheriff bajó, pero plantea preguntas. ¿Quién sube a un avión sin registrarse? ¿Por qué estaba ella allí? Hay gente en el pueblo hablando. Pueblos pequeños y sus rumores. Jake sabía cuán rápido la especulación podría volverse fea. ¿Qué le sucederá ahora una vez que esté estable? Las autoridades federales se harán cargo. Hasta entonces, el sheriff se encogió de hombros. Esa noche, Jake regresó para encontrar a la mujer L, como la habían llamado, despierta, sentada en la cama con la mirada perdida en la pared. Los moretones alrededor de sus ojos se habían oscurecido a una media luna púrpura, lo que hacía que su rostro pálido pareciera aún más frágil. «Hola», dijo en voz baja para no asustarla. «Soy Jake Carter. Encontré tú. En la nieve». Se giró lentamente, haciendo una mueca de dolor con el movimiento. «Me dijeron, gracias». Su voz era ronca, inusitada. «También me dijeron que soy un misterio. Que no debería haber estado allí. ¿Recuerdas algo de tu nombre mientras estabas en el vuelo?» Se presionó la palma de la mano contra la frente. «Nada, solo fragmentos, frío, gritos». «Luego tú». Sus manos temblaban. «Quieren que lo recuerde, pero cada vez que lo intento, siento que vuelvo a caer». Jake se sentó en él. Silla junto a su cama. El médico dice que es normal. Con un traumatismo craneal la memoria podría volver en pedazos o toda. De una vez o nunca terminó. ¿Qué me pasará? El miedo se deslizó en su voz. Siguen haciendo preguntas que no puedo responder. No tengo a dónde ir, no tengo identidad. Soy Jake. Tomó la decisión antes de darse cuenta de que la estaba tomando. Necesitas tiempo para sanar en un lugar tranquilo. ¿Hay un refugio en la ciudad? No, pero tengo una habitación libre en mi cabaña. No es nada lujoso, pero es pacífico. Ella lo estudió con cansancio en su mirada. ¿Por qué ayudarías a un extraño? Era una pregunta justa. Jake no era conocido por su generosidad espontánea. Desde que perdió a Sarah se había mantenido reservado, centrado en Ben, en la supervivencia. Porque todos merecen la oportunidad de recordar quiénes son, dijo finalmente. A pesar de las objeciones médicas y las cejas levantadas del sheriff 2 días después, Jake ayudó a LLE a subir a su camioneta a la ciudad. Bullía con especulaciones. Algunos vecinos asintieron con aprobación ante su compasión. Otros susurraron oscuramente sobre mujeres extrañas con un pase sospechoso. Ben se sentó en silencio en el asiento trasero estudiando a L. Con la seria contemplación de un niño que ha aprendido temprano que la vida puede cambiar en un instante. Ella lo sorprendió, mirándolo, y le ofreció una sonrisa tentativa. Para sorpresa de Jake, Ben le devolvió la sonrisa. Una pequeña cosa oxidada, pero la primera sonrisa real que le había dado a un extraño en años. «Cuidado con las muletas en esos escalones», advirtió Jake al entrar en la cabaña. Era una estructura robusta de pino y piedra construida por su abuelo, ampliada por su padre, ahora suyo. 3 generaciones de hombres Carter habían mantenido los bosques alrededor de Pine Est desde esta base. Él se quedó en la puerta, observando la sala de estar abierta con su chimenea de piedra, la cocina con sus electrodomésticos anticuados, la escalera de madera que conducía a los dormitorios. Estaba limpia pero espartana, una casa mantenida por un hombre que veía la vida doméstica como una serie de tareas por completar en lugar de una comodidad por crear. «Es encantador», dijo en voz baja. «Papá no usa mucho la sala de estar». Ben se ofreció como voluntario. La mayor cantidad de palabras que había hilvanado a la vez en presencia de él. «Nosotros comemos principalmente en la cocina».
Tu habitación está abajo, explicó Jake. Así que no tener que subir las escaleras con esa pierna. Los primeros días fueron incómodos, una delicada danza de tres desconocidos intentando no invadir el espacio del otro. Ella dormía la mayor parte del tiempo, su cuerpo exigía descanso para sanar. Cuando estaba despierta, se sentaba junto a la ventana, mirando la nieve, a veces garabateando en un cuaderno que Jake le había dado, intentando capturar recuerdos fugaces antes de que se evaporaran. Dake trabajaba en sus turnos de mantenimiento forestal, volvía a casa y olía diferente al té de hierbas, al jabón de lavanda que había pedido en su único viaje de compras a la ciudad. Pequeños cambios que le recordaban que su hogar ya no era solo suyo. Un fin de semana de su estancia, Jake llegó a casa y encontró a Ben y Elle en la mesa de la cocina rodeados de papel de construcción, tijeras y pegamento. Estamos haciendo un diagrama para mi proyecto de ciencias. Ben explicó con los ojos brillantes de entusiasmo. Se trata de ecosistemas forestales. Elle solía ser un. Él dejó de mirar a Elle con incertidumbre. No sé si era algo, dijo con suavidad. Pero recuerdo cómo hacer árboles de papel. De alguna manera, sus manos se movían con precisión practicada, doblando y cortando, creando delicados árboles tridimensionales músculo. Memoria Jake pensó fragmentos de una vida que ella no podía recordar esa noche, después de que Ben estaba en la cama. Jake encontró a Elle sentada junto al fuego con su pierna herida apoyada en un taburete. Gracias, dijo, por ayudar a Ben. No suele simpatizar con la gente. Es un chico especial, observador. Se da cuenta de todo. Ella dudó. Me habló de su madre. Lo siento. Jake asintió con rigidez. Incluso después de 4 años, la ausencia de Sara era una herida que se reabrió fácilmente. Hielo negro. El coche dio 3 vueltas. Dijeron que ella no sufría. Un pequeño consuelo. El más pequeño. Miró fijamente el fuego. Ben estaba en el coche. Lo recuerda todo. No ha sido lo mismo desde entonces. Los niños son más resistentes de lo que creemos, dijo él y luego frunció el ceño como sorprendida por sus propias palabras. Parece que sabes algo sobre niños. Tal vez sí, se le quebró la voz. Ojalá pudiera recordarlo. Es como tener una palabra en la punta de la lengua, pero es mi vida entera lo que no puedo comprender. A medida que febrero se convertía en marzo, las heridas físicas de ella sanaron más rápido que su memoria. Pasó de las muletas a un bastón. Comenzó a cocinar comidas sencillas al principio. Luego, platos cada vez más complejos que sugerían formación culinaria. Sabía planchar camisas, doblar sábanas ajustables a la perfección, decir frases que sonaban a francés. Cada habilidad recordada era celebrada. Cada una pieza del rompecabezas que era él. Pero el panorama general, quién era ella, porque estaba en ese avión, seguía siendo esquivo. En el pueblo, Jake escuchó los susurros. Algunos decían que huía de la ley, otros que formaba parte de un elaborado fraude de seguros. Los más caritativos sugirieron que huía de una relación abusiva. Jake los ignoró a todos, protegiendo la frágil paz que habían establecido en la cabaña. Una noche, los gritos lo despertaron. Encontró a ella revolviéndose en su cama atrapada en las garras de una pesadilla. Ella despierta. Soy Jake. Estás a salvo. Él la sacudió suavemente por los hombros. Ella despertó con un jadeo, ojos desorbitados y ciegos. No dejes que me lleven de vuelta, suplicó aferrándose a su brazo. Por favor, no me envíes de vuelta. De vuelta a donde yo. ¿De quién tienes miedo? Pero ya estaba volviendo a caer en un sueño intranquilo, lágrimas surcando su rostro. Jake se quedó hasta que su respiración se estabilizó, perturbada por el terror. Quienquiera que hubiera sido, cualquiera que fuera la vida de la que había huido, la había dejado profundamente asustada. A la mañana siguiente no recordaba nada de la pesadilla, pero la mirada atormentada en sus ojos permanecía. A medida que se acercaba la primavera,
él se integró más en sus vidas. Ella ayudó a Ben con la tarea, escuchó las historias de Jake sobre el trabajo del día, trajo calidez a un hogar que había sido funcional pero sin alegría. A veces, Jake se sorprendía observándola. La elegante forma en que se movía, la gentil paciencia que le mostraba a Ben, la silenciosa fuerza con la que enfrentaba cada día de incertidumbre, y a veces, él la sorprendía observándolo también. Pensé que te encontraría aquí. La voz del sheriff Donahue interrumpió la tranquila tarde. Jake había estado reparando postes de cerca en el límite del bosque, disfrutando del primer día verdaderamente cálido de primavera. Algo anda mal, sheriff. Hay visitantes en la ciudad. Agentes federales y un investigador privado, Danny, que se quitó el sombrero secándose el sudor de la frente. Preguntan por los invitados de tu casa. A Jake se le encogió el estómago. ¿Qué hay de ella? Aparentemente, las imágenes satelitales del lugar del accidente llamaron la atención. Dicen que no pudo haber sido pasajera porque subió a bordo con falsos pretextos y documentos falsificados. Es ridículo. ¿Es que ninguno de nosotros sabe quién es realmente? Jake, incluyéndola. El lado del sheriff. Quieren entrevistarla hoy. Jake condujo a casa más rápido de lo seguro por las sinuosas carreteras. La mente le daba vueltas. Ella estaba en el jardín detrás de la cabaña ayudando a Ben a plantar las plántulas de verduras que habían comenzado en el interior hacía semanas. Levantó la vista. Su sonrisa se desvaneció al leer su expresión. ¿Qué ha pasado? Tenemos que hablar. Ben, entra, por favor. Una vez que el chico estuvo fuera del alcance del oído, Jake explicó la situación. El rostro de él palideció. ¿De verdad lo creo? Soy una especie de criminal. ¿Creen que viajabas con una identidad falsa? ¿Huías de algo? No lo sé. Su voz se alzó con frustración. ¿No crees que te lo diría si lo recordara? Jake estudió su rostro buscando engaños. ¿Lo harías? A veces me pregunto si recuerdas más de lo que dejas ver. El dolor brilló en sus ojos. No confías en mí. Quiero hacerlo, pero esto también afecta a mi hijo. Seguían de pie en un tenso silencio cuando dos camionetas negras se detuvieron en la cabaña. 4 hombres emergieron, 2 con cazadoras del FBI, uno con uniforme de sheriff y un hombre mayor bien vestido con cabello plateado que inspeccionaba la propiedad con ojos calculadores. Señora Eleanor Lockwood, llamó el hombre mayor acercándose a él. ¿Prefieres a él? Él se congeló al reconocer su nombre. El señor Lockwood te ha identificado como su hija, le explicó uno de los agentes del FBI a Jake. Lleva 3 meses desaparecida desde que rompió su compromiso y desapareció. Dijo Eleanor, el hombre de cabello plateado, con la voz suavizada con lo que podría haber sido preocupación o actuación. Es hora de volver a casa. Cualquier juego al que estés jugando ya ha ido demasiado lejos. Ella susurró retrocediendo. Casi muero. Un lamentable accidente. Pero no deberías haber estado en ese vuelo usando documentos falsificados para evadir a tu equipo de seguridad. Su sonrisa se tensó. La boda sigue en espera. Martine ha sido muy comprensiva con tu episodio. Jake vio cómo la comprensión amanecía en el rostro de ella. Los recuerdos encajaban como pestillos en una cerradura. Recuerdo que dijo. Su voz se fortaleció ahora. Recuerdo quién soy, quién eres. Se giró hacia Jake. Está diciendo la verdad. Soy Eleanor Lockwood. Mi padre es Richard Lockwood de Industrias Lockwood. Jake reconoció el nombre. Industrias Lockwood era una corporación multinacional que valía miles de millones. Huiste, dijo, ni una pregunta. De un matrimonio arreglado disfrazado de matrimonio por amor. Una fusión empresarial con un hombre 30 años mayor que yo, envuelto en un anillo de diamantes. Su voz era amarga. Cuando me negué, mi padre me cedó a la fuerza. Le dije al mundo que estaba teniendo una crisis nerviosa. Escapé, usé contactos para conseguir nuevos papeles, abordé ese vuelo para desaparecer en algún lugar donde nunca me encontrarían. La expresión de Richard Lockwood se endureció.
Siempre has tenido un don para lo dramático, Eleanor. Estos delirios no son delirios. La voz de ella se quebró. Ahora recuerdo todo, cómo controlabas cada aspecto de mi vida. Cómo murió mi madre y me convertiste en tu proyecto, tu posesión. Recuerdo a los médicos que me mantuvieron obediente. Los guardias de seguridad que en realidad eran guardias de la prisión. Ella recurrió a los agentes del FBI. Tengo 30 años. Me fui por voluntad propia. Cometí fraude de identidad. Sí, pero solo para escapar de lo que equivalía a prisión. Estas son acusaciones graves, dijo un agente con aspecto incómodo. Lo cual será desestimado en el momento en que mi equipo legal se involucre. Richard dijo. Ide suavemente mi hija tiene antecedentes de problemas de salud mental, pregúntale a sus médicos. Tú pagas L. Replicó Jake, dio un paso adelante colocándose ligeramente entre él y su padre. Me parece que esto es una disputa familiar. No un caso federal. Lane es una adulta, ella puede decidir a dónde quiere ir. Los ojos de Richard Lockwood se entrecerraron. ¿Y quién eres exactamente tú, el hombre de la montaña? Que ha estado albergando a mi hija mentalmente inestable, quizás beneficiándose de su vulnerabilidad. Jake sintió que sus manos se cerraban en puños, pero mantuvo la voz serena. Soy el hombre que la sacó de los escombros cuando todos los demás estaban buscando cuerpos, el hombre que la ha visto sanar y reconstruirse pieza por pieza sin ninguna ayuda de su supuesta familia cariñosa. El sheriff se aclaró la garganta. Señor Lockwood, mientras yo entiendo su preocupación. La señorita Lockwood no parece correr ningún peligro aquí sin pruebas de un delito más allá del fraude de identidad, por lo que entiendo que no está presentando cargos. No podemos obligarla a irse. La sonrisa de Richard era fría. Entonces solicitaré una tutela de emergencia por incompetencia mental. Sus médicos lo respaldarán. Mañana a esta hora. Eleanor volverá a casa, donde pertenece. El rostro de ella palideció. Jake, entra en la casa, dijo Jake en voz baja. Llévate a Ben y cierra la puerta con llave. Yo me encargo de esto. Tras un tenso enfrentamiento, los visitantes se marcharon con la promesa de volver con órdenes judiciales. Dentro, Jake encontró a Elle sentada a la mesa de la cocina. La pequeña mano de Ben entrelazada con la de ella. Ambos parecían conmocionados. ¿Me crees, verdad? Ella preguntó en voz baja. Que no estoy loca, te creo. Jake dijo simplemente y no. Dejaré que te lleven a ningún lado contra tu voluntad, no puedes detenerlos. Mi padre tiene recursos ilimitados, conexiones en todas partes, así que no peleamos en sus términos. Jake se sentó frente a ella. La pregunta es, ¿qué quieres Elle ahora que recuerdas quién eres? ¿Quieres recuperar tu vida? Eres Seyaner. Lockwood a una fortuna. Ella miró alrededor de la modesta cocina al rostro preocupado de Ben ante la presencia constante de Jake. Este es el primer lugar donde me sentí yo misma, no Eleanor Lockwood, la hija perfecta, no Elle, la paciente con amnesia solo. Yo quien quiera que sea. Ella apretó la mano de Ben. Quiero quedarme si me quieres. Entonces peleamos, dijo Jake. Por la mañana, el pueblo de Pine Est estaba dividido. Algunos residentes influenciados por el encanto de Richard Lockwood y las promesas implícitas de desarrollo económico para la región vieron a Elle como una aireis malcriada jugando a Mountain House. Otros que la habían conocido en los últimos meses se unieron detrás de la mujer que se ofreció como voluntaria en la hora de los niños de la biblioteca y recordaba las preferencias de café de todos en el restaurante. Jake trabajaba metódicamente haciendo llamadas a un viejo compañero del ejército que se había convertido en abogado en Denver, recopilando declaraciones del Dr. Morris sobre el buen estado mental de él, documentando su recuperación e integración en la comunidad. El sheriff Donahue visitó a media mañana con aspecto incómodo. Pensé que debería saber que Jake Lockwood está hablando con la junta escolar, sugiriendo que Ben podría beneficiarse de oportunidades educativas especializadas en la ciudad. A Jake se le heló la sangre. ¿Es una amenaza? Me suena a amenaza. El sheriff dudó. Extraoficialmente, no me gusta cómo se siente esto.
Tirar dinero e influencias por ahí intentando comprar la libertad de una mujer. Me recuerda porque nunca me fui de Pine Est a la gran ciudad. Cuando el sheriff se fue, Jake encontró a Elle en el jardín cavando con más fuerza de la necesaria. Están intentando usar a Ben para llegar a mí, dijo ella antes de que pudiera hablar. Escuché que debería irme, Jake, antes de que tu familia salga herida en mi guerra. Ya estamos todos en esto. Ella se quedó de pie, sacándose la suciedad de las manos. No entiendes de lo que es capaz. Mi padre nunca pierde. Yo tampoco, dijo Jake, y lo decía en serio. No cuando importa. Esa tarde recibieron la notificación de una audiencia de tutela de emergencia programada para el día siguiente en el juzgado del condado. El padre de Elle se había apresurado a traer especialistas preparados para testificar sobre su frágil estado mental y su historial de episodios delirantes. El amigo abogado de Jake llegó al anochecer, con el rostro sombrío pero decidido. Es una batalla cuesta arriba, admitió. Pero tenemos una ventaja. Los jueces de pueblos pequeños tienden a desconfiar de los juegos de poder de las grandes ciudades, y tenemos una comunidad dispuesta a testificar a favor de él. De hecho, durante toda la noche, los vecinos llegaron a la cabaña. La señora Miller, de la panadería, trajo pan y guisos. La maestra de Ben llegó con declaraciones firmadas del personal de la escuela sobre la influencia positiva de él en el niño. Incluso el brusco señor Peterson, que rara vez salía de su granja, apareció para ofrecer su escopeta, que cortésmente declinó, y su testimonio sobre haber visto a él ayudar a un perro perdido a encontrar el camino a casa durante una tormenta de nieve. No me di cuenta, dijo ella al observar el flujo constante de apoyo. No sabía que les importara. Pueblos Jake explicó que desconfían de los forasteros hasta que no lo son, entonces ellos protegen a los suyos. Esa noche, después de que Ben se durmiera y la casa estuviera en silencio, Jake encontró a Elle sentado en el columpio del porche, envuelto en una manta otra vez. Con el frío primaveral, ¿y si perdemos mañana?, preguntó en voz baja. Jake se sentó a su lado. El columpio crujió suavemente bajo su peso. Entonces apelamos y si eso falla, encontramos otra solución. No me rendiré. ¿Por qué? Ella se giró para mirarlo. ¿Por qué luchar tanto por alguien que se estrelló en tu vida? No he traído nada más que problemas. Jake consideró la pregunta buscando las palabras adecuadas. Antes de que tú vinieras, Ben y yo sobrevivíamos, no vivíamos, hacíamos movimientos. Nos recordaste que hay más. Miró las estrellas. Después de que Sara murió, pensé que esa parte de la vida había terminado. Que tenía que concentrarme en ser padre, nada más. Y ahora lo sé mejor. Sostuvo su mirada. No tienes que quedarte porque estés agradecido o porque no tengas otro lugar a donde ir. Pero si quieres quedarte porque esto se siente como en casa, entonces queremos que te quedes también. La mano de ella encontró la suya en la oscuridad. Se siente como en casa. Tú y Ben, os sentís como familia. Se sentaron en un silencio sociable viendo cómo su aliento se nublaba en el aire frío de la noche. Las manos entrelazadas. El columpio se movía a un ritmo suave debajo de ellos. La sala del tribunal estaba abarrotada a la mañana siguiente. Richard Lockwood se sentó con su equipo legal, impecablemente vestido, la imagen de la preocupación paternal. Jake L. y sus partidarios llenaron el otro lado. Un desajuste. Un grupo de residentes de Mountain Top unidos por un propósito. Me levantaré, gritó el alguacil mientras la jueza Martha Wilson hacía entrar a una mujer de aspecto severo, de unos 60 años, que según la leyenda local le había dicho una vez a un senador estatal dónde podía meter su propuesta de desarrollo. El procedimiento comenzó con eficiencia clínica. Los médicos de Richard presentaron sus testimonios, pintando la imagen de una joven con problemas y antecedentes de inestabilidad. Hablaron de medicamentos, terapias y del desafortunado episodio de su huida. Ella permaneció sentada, erguida, durante todo el proceso, estremeciéndose ocasionalmente,
pero sin apartar la mirada. Cuando llegó su turno, el amigo abogado de Jake presentó una narrativa diferente. Una mujer que había sobrevivido a un trauma inimaginable se había recuperado física y mentalmente y se había integrado en una comunidad que la valoraba. El Dr. Morris testificó sobre el buen juicio de él y su rápida recuperación. La maestra de Ben habló de su paciencia e influencia positiva. Jake describió cómo la había encontrado en la nieve con tanto cuidado. Se había reconstruido a partir de fragmentos. Finalmente, la propia L subió al estrado. Señora Lockwood, la jueza, dijo en sus propias palabras, ¿qué le pide a este tribunal que haga? Respiré hondo. Pido la libertad de elegir mi propio camino. Reconozco que soy Eleanor Lockwood. Reconozco que usé documentos falsos para huir de lo que experimenté como una situación controladora y abusiva. Lamento el engaño, pero no la huida. Miró directamente a su padre. Tengo 30 años. No tengo antecedentes de enfermedades mentales que no hayan sido diagnosticadas por médicos a sueldo de mi padre. Nunca he sido un peligro para mí ni para los demás. Lo que he sido es una molestia para un hombre que me ve como un activo, no como una hija. La jueza la estudió pensativamente. ¿Y cuál es su deseo ahora de quedarse en Pinehurst para seguir construyendo la vida que he encontrado aquí para cambiar mi nombre legalmente y seguir mi propio camino sin la fortuna ni las cadenas de Lockwood? Richard Lockwood se levantó de repente. Su señoría, solicito un breve receso para hablar con mi hija en privado. La jueza levantó una ceja. Señora Lockwood, ¿desea hablar con su padre? Él dudó y asintió. Sí, una última vez. Les dieron una pequeña sala de conferencias. Jake observó ansiosamente mientras él y su padre desaparecían tras la puerta. 15 minutos después emergieron. Richard Lockwood parecía sombrío pero sereno. Los ojos de él estaban enrojecidos pero secos. Su señoría, Richard, anunció, retiro mi petición de tutela. Mi hija ha dejado clara su postura y, aunque no estoy de acuerdo con sus decisiones, reconozco su derecho a tomarlas. Un murmullo recorrió la sala. El juez lo estudió con recelo. Señor Lockwood, esto es un cambio repentino de opinión. Digamos que me han recordado ciertos valores familiares. Su sonrisa era tensa. Eleanor siempre tendrá un lugar en nuestra familia si decide regresar. Mientras tanto, le deseo lo mejor con sus nuevos arreglos. El juez se volvió hacia Emma Lockwood. ¿Le satisface esta resolución? Él asintió. Es su señoría. Gracias. Fuera del juzgado, el sol primaveral bañaba la plaza del pueblo. Él se apartó de su padre para una última conversación. Su lenguaje corporal era rígido, pero ya no hostil. Cuando él se fue, subiendo a su coche sin mirar atrás, ella regresó al lado de Jake. ¿Qué le dijiste? Jake preguntó, la verdad, que lucharía contra él con todo lo que tenía durante el tiempo que fuera necesario. Que haría público todo, la sedación forzada, las amenazas, la forma en que él intentó venderme en matrimonio para asegurar un trato comercial. Ella sonrió con tristeza. Y que a pesar de todo eso todavía recuerdo que me enseñó a andar en bicicleta. Vino a mi recital de baile y mantuvo vivo el jardín de mi madre después de que murió. Que no quería destruirlo a él ni a la empresa solo para liberarme de ambos. Y él aceptó que es un negocio. Esmanel reconoce cuando el costo excede el beneficio. Él vio el auto desaparecer por la carretera de montaña. Se lo dirá a todos. Me estoy tomando tiempo para encontrarme a mí mismo después de mi trauma. Salvar las apariencias ha sido la historia. Es lo que mejor sabe hacer. ¿Y qué harás? Jake hizo la pregunta que había estado flotando entre ellos durante meses. Ella se giró hacia él. Luego hacia Ben, quien estaba construyendo un avión de papel con el abogado de Jake en las escaleras del juzgado. Luego a la plaza del pueblo con sus caras conocidas siguiendo su día. Voy a cambiar legalmente mi nombre a L. Carter. Dijo en voz baja. Si te parece bien. Empieza de nuevo aquí mismo. El corazón de Jake tartamudeó Carter. Pronto la incertidumbre se deslizó en su voz. Él tomó su mano. No. Demasiado pronto. Solo inesperado de la mejor manera. 2 meses después.
Mientras el verano florecía al otro lado de las montañas, él se convirtió oficialmente en L. Carter en una pequeña ceremonia en la plaza del pueblo. El mismo juez que le había concedido la libertad ofició la boda. Ben de pie orgulloso como padrino. Todo el pueblo asistió esa noche. Organizaron una cena en la cabaña ahora transformado con el Toques en un verdadero hogar. El jardín prosperaba. La cocina estaba cálida con olores a comida y las obras de arte de Ben cubrían el refrigerador. Dibujos de 3 figuras tomadas de la mano. Mientras el crepúsculo se posaba sobre las montañas, los 3 caminaron por el sendero forestal detrás de la cabaña. La nieve se había derretido hacía tiempo. Flores silvestres florecían donde había llovido el invierno. Jake observó a Ben correr, deteniéndose para examinar rocas interesantes o gritar los nombres de los pájaros que él le había enseñado. ¿Feliz?, preguntó. Su brazo alrededor de su cintura. Ella se inclinó hacia él, observando a Ben. Completo, corrigió. Me siento completa. Continuaron por el sendero siguiendo los emocionantes descubrimientos de Ben, sus huellas presionando una al lado de la otra en la suave tierra de la primavera. 3 conjuntos de pistas avanzando juntos. Si crees en las segundas oportunidades en el amor, encontradas cuando menos se espera, entonces tal vez, como Jake y L, lo entenderás. A veces no estamos destinados a salvar a los demás. Estamos destinados a encontrarnos y salvar lo que queda de nosotros mismos.